Voy a tratar de ser lo más rápido posible aquí después de la importante presentación que hizo el doctor Ciro Fernández, quien siempre ha sido muy juicioso en su tarea en estos debates. Bueno, a los citados que ya los mencioné, digamos yo justifiqué un poco el debate en una situación coyuntural con unos antecedentes, y es que hace casi 2 años hicimos un debate en la Comisión Quinta con el anterior ministro de Agricultura y con el actual ministro de Comercio e Industria, donde planteamos de manera muy fuerte, varios congresistas, pues que en pleno pues la Comisión Quinta, pero por citación de varios congresistas, el riesgo que se corría de darle, digamos, vía libre al Tratado de Libre Comercio con Nueva Zelanda por el impacto, pues, negativo que traería sobre el sector lechero en el país. Y, pues, tengo que agradecer que el ministro nos hizo caso y, pues, paró eso inmediatamente, y eso llegó hasta presidencia, y, pues, ese fue un tema que, a nuestro juicio, lo logró la Comisión Quinta, y el gobierno nacional, pues, no hizo oídos sordos a nuestra petición, y se logró parar eso en su momento. Digamos que la justificación de este debate para hacer mi proposición, que fue coadyuvada por Nicolás Albeiro Echeverria, quien deseo que se recupere a la mayor brevedad posible de su situación del COVID, pues decidimos presentar esta proposición apoyados en que los productores lecheros en el país sacaron un comunicado donde establecían que en medio de la grave crisis sanitaria y económica y social provocada por el COVID, para el gremio ganadero resultaba inexplicable la excusa de una sobreoferta de leche en el país para justificar las decisiones arbitrarias que, pues, tomaron algunas empresas procesadoras de leche, aprovechando su liderazgo en el mercado, y establecen unos cifras del 5% de reducción en el precio final de compra a los ganaderos. Eso se evidenció aquí en la sabana de Bogotá, en los municipios del norte de Cundinamarca, y por fijar unos cupos de entrega un 10% por debajo de su volumen habitual, pues generando, pues, un riesgo y una zozobra en la leche, en los productores y sobre todo en los pequeños y medianos productores, y reduciendo así en más de un 14.5% el ingreso neto a más de 300.000 pequeños productores en todo el país. Digamos que una comunicación de ANALAC, que representa, por supuesto, a los productores de leche del país, digamos, puso también sobre la mesa mi preocupación. Ellos establecieron en un oficio del 9 de julio que la industria estaba poniendo en jaque a los productores de leche, y que esta asociación denunciaba el atropello de la industria láctea organizada, poniendo en peligro la seguridad alimentaria del país, supremamente importante ese componente, y la seguridad social del sector rural, y con ello, pues, obviamente, la economía nacional por lo que representa la leche en Colombia. Ellos afirmaron que mientras el país y el mundo se debaten una crisis motivada por la pandemia del COVID, el campo colombiano sigue produciendo y alimentando a toda la población, y que pese a un mayor precio de los insumos, la labor del sector rural se ha venido cumpliendo cabalmente, manteniendo la productividad del país, y a su vez, pues, protegiendo la salud de los productores y los consumidores para evitar mayores perjuicios en esta crisis. Ellos dicen que, en respuesta, la industria procesadora, representada en Asoleche, lanza un feroz ataque para debilitar más la estructura productiva del sector rural, con presiones indebidas que rayan en la ilegalidad sobre el eslabón más débil de la cadena, planteando una crisis artificial. No hay sobreproducción ni hay reducción, afirman categóricamente los miembros de ANALAC. No hay reducción del consumo, tal y como lo demuestran, pues, las cifras presentadas en mayo del 2020 por el Ministerio de Agricultura y generadas por la Unidad de Seguimiento de Precios. Adicionalmente, el ANALAC establece que digamos que Alpina, que es la empresa, pues, de mayor representatividad en la industria del país, y aquí en la zona que yo represento de Cundinamarca, que encabezó una inexplicable reacción en cadena, que yo la evidencié porque
Muchos de los pequeños productores hicieron mención de ello con la preocupación de que prácticamente les iban a cerrar la compra de la leche y que le estaban bajando el precio y le estaban reduciendo la cantidad que le recibían, como ya lo indiqué. Y aquí ellos pues lo dicen también, que Alpina encabezó una inexplicable reacción en cadena con el anuncio, primero de la reducción del precio por litro pagados a los productores y luego con la reducción de un 10% en la compra total del producto, generando una enlechada totalmente artificial. Ellos afirman que esta determinación se torna pues inexplicable cuando durante todos los meses anteriores las distintas procesadoras les pedían más leche a los productores y al contrario pues les ofrecían inclusive un mejor precio por litro para que cambiaran a su favor de comprador. Y concluye en este tema que es evidente que la jugada de la industria no obedece a la realidad del sector y pone en riesgo la estabilidad laboral en el campo. Se trata de una jugada que pone en jaque a los productores de leche, en donde no solo hay un daño económico, sino también un impredecible y profundo efecto social. Como se pueden dar cuenta, pues esas afirmaciones son de tienen que generar una preocupación a quienes nos interesa el sector. Adicionalmente, ellos hablan que la industria ha impulsado sucesivas determinaciones del gobierno nacional para su beneficio. Lograron la aprobación de la resolución 083 para comprar leche a menos precio en las denominadas zonas más afectadas por el conflicto armado, SOMAC, con un criterio de que esa leche se iba a utilizar para la exportación, pero en conversación con el sector pues han dicho que realmente no hay un solo litro de leche que se haya exportado de esas zonas SOMAC. Asimismo también establece o dice pues que consiguieron que se expidiera la resolución 072 que tiene vigencia actual y que congeló los precios, permitiendo a la industria pues pagar la leche sin tener en cuenta los resultados de calidad establecidos en la resolución 017. La industria además se ha beneficiado de los aportes parafiscales pues a través de las subastas de leche en bolsa mercantil. También ratifica que defiende la resolución 017, pues porque representa para el sector de los productores un salvavidas para evitar que la voracidad de los compradores, siempre pues empeñados en obtener únicamente mejores utilidades a cualquier costo, pues se evite, porque al tener unos precios un poco más estables, pues evidentemente salvaguarda a los productores de esa manera. Cabe subrayar que el incremento, bueno, ellos establecen que en realidad hay un incremento año tras año del precio de venta al público que no se ve reflejado en el incremento de compra a los productores. Dicen que hay un incremento anual del 3.4%, mientras que el incremento del precio al público fue del 3.9% anual desde el 2008, hablan de 12 años, y que se generó así año tras año una disminución del poder adquisitivo de los productores. Entonces ellos dicen que no hay una enlechada por sobreproducción. Y ellos tienen una petición final, y es que los productores de leche pequeños, medianos y grandes solicitan la decidida intervención del gobierno nacional para evitar este grave daño del sector. Yo indudablemente al ver esta carta, pues yo creo que uno queda atónito, porque no estamos hablando de cualquier sector, es Analac, que representa a un sector muy importante de los productores de este país, y eso es determinante para un sector que tiene 7 millones de cabezas de ganado dedicado a la producción, 7.250 millones de litros que produjo en 2018, que representa el 24,3% del Producto Interno Bruto Agropecuario, que tiene 460.000 unidades productivas y que genera aproximadamente 700.000 empleos. Las cifras de importaciones de leche en polvo, pues en los primeros meses del año superan las 40.000 toneladas, ya lo dijo Ciro también. Fedegan ha sostenido un problema grave, y es que no hay consumo per cápita en Colombia en el promedio que la FAO establece. En los estratos 1 son apenas 39 litros, mientras que en el 2 son 58, y que frente al consumo recomendado por la FAO, que es de al menos 180 litros por persona al año, pues significa que más de 30 millones de personas en Colombia de los estratos 1 y 2 no tienen acceso suficiente para consumir la proteína de origen animal más barata. La producción en Cundinamarca, la producción de leche en el país, saqué este cuadrito, está encabezado por Antioquia con el 19%, mi departamento con el 15%, sigue Córdoba, Boyacá, Magdalena, Cesar, Nariño, Meta, Santander y Sucre, y 30% de otros departamentos. Es decir, es innegable que en todo el país prácticamente se produce leche.
Según informe de Fedesarrollo, pues se estima que el país produce al día 19 millones de litros de leche y que esta producción se ha mantenido relativamente estable en Colombia desde principios de este siglo. Hay una lenta evolución que contrasta con la dinámica de crecimiento de Brasil, de Nueva Zelanda, que hoy producen de 70%, cerca de 70% más de hace 20 años. Esta gráfica muestra el rezago de la productividad en Colombia. Desde el año 2000, los litros producidos por vaca solo han aumentado el 8%, mientras que Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos han mejorado su productividad en 72, 32 y 27% respectivamente. Si ustedes miran esta gráfica, la línea gris que corresponde a Estados Unidos y la línea azul clarita que corresponde a la Unión Europea, pues están de lejos por encima de Colombia, que es la línea roja. Es decir, que ahí se refleja de una vez hacia dónde vamos con el TLC, con Estados Unidos en el 2026 y con Europa en el 2028. Es decir, estamos en un rezago terrible que sin lugar a dudas pues nos va a generar unos grandes problemas. Por eso, frente a esa preocupación de ANALAC, frente al sector, haciendo mi análisis y mostrándoles esta gráfica, queda uno atónito porque Colombia, digamos, está en un proceso de rezago terrible que uno se pregunta, bueno, nos quedamos en un debate que es muy importante y es que haya una estabilidad en el precio y es evidente que a mí me interesa que a un campesino le paguen la leche a 1.350 y no a 1.300. Pero ¿cuál es el reto? ¿Incrementar el precio de leche en esos 50 pesos? ¿O el reto es incrementar la producción de leche de 3 litros a 10 litros por vaca, por ejemplo? Que el gran reto es mirar cómo se tecnifica, se fortalece, cómo se llega a cada uno de los actores, de los pequeños productores especialmente que viven de su leche para garantizar que tengan un mejoramiento genético, porque hoy por hoy pues el campesino que tiene 3 litros pues le sube 150 pesos en los 3 litros, pero si usted en lugar de producir 3 litros por vaca le produce 10, pues le está subiendo no a 3.300, sino le está subiendo a 13.000 pesos su leche. Entonces el gran reto es mirar cómo realmente el sector se pone a tono con otras realidades. Argentina tiene un hato lechero mucho más pequeño que el que tiene Colombia y exporta mucha más leche que lo que hace Colombia. El Tratado de Libre Comercio, con esto ya voy a terminar, presidente, téngame paciencia. El sector lechero y el gobierno han venido haciendo un llamado para habilitar una mesa de trabajo multisectorial que permita afrontar la inminente desgravación total que el sector sufrirá frente a los tratados de libre comercio con los grandes productores lácteos como Estados Unidos y Europa. El gran problema es este, es decir, hacia dónde vamos y qué va a pasar en el 2026 y en el 2028. Hay una cuenta regresiva, que es lo que yo quisiera hoy que me respondiera el ministro de Comercio e Industria. Resulta que yo le hice la segunda pregunta que dice que me informe cómo se está preparando el gobierno nacional de cara a los tratados de libre comercio y el impacto que estos pueden causar frente al sector lechero del país. Y no dice una sola palabra el Ministerio de Comercio e Industria frente a esta pregunta. Es una cosa aterradora. Es decir, pareciera que estamos haciéndole el quite a asumir qué es lo que va a pasar en el 2026. Entonces, digamos que obviamente vamos a tener esa implementación de los tratados en 2026 y 2028. ¿Qué pasará en el 2026-2028? Me pregunto, si nuestro modelo sigue como está. ¿Qué estrategia prevé el gobierno para que el TLC no acabe con el sector lechero del país? No encuentro respuestas. ¿Qué deberíamos hacer para que los TLC se conviertan en una herramienta en beneficio del sector lechero? ¿Qué es lo que el país debe hacer para que eso se convierta realmente en una oportunidad favorable para el país y para nuestros productores campesinos? Es absurdo plantear una revisión de los TLC como lo hizo Estados Unidos con Canadá. Eso lo hemos venido haciendo y el presidente Luciano me ha hecho énfasis en ese tema porque me ha dicho, venga, planteémosle al gobierno nacional que revise ese tema del TLC a partir de este problema del COVID-19. Estados Unidos le exigió a Canadá una revisión del TLC. Canadá cedió para lograr un nuevo acuerdo comercial. El capítulo 19 previsto en el nuevo TLC permite precisamente que cualquiera de los integrantes del acuerdo pueda solicitar la conformación de paneles binacionales independientes cuando consideren que son víctimas de decisiones comerciales desleales por parte de otro miembro del acuerdo. De hecho, la revisión de los TLC en Estados Unidos Canadá fue beneficioso porque le dio una participación del 3.5% adicional Canadá a Estados Unidos con unas ventas que superan los 16.000 millones de dólares. El gobierno canadiense ofreció una compensación a los productores lecheros de Estados Unidos perjudicados por el acuerdo. Entonces sí se pueden revisar los TLC.
existen normas internacionales que lo permiten. Si no se revisan los TLC en materia de leche y otros alimentos básicos en Colombia, los efectos de la pandemia actual serán pálidos frente o comparados con la ruina del sector rural que llegará al país con la aplicación plena de los TLC. Yo quiero sobre ese tema escuchar al gobierno nacional, porque aquí hay una cantidad de interrogantes terrible frente al tema. Y termino diciendo que los TLC pueden ser una oportunidad si nos preparamos. Son ejemplo los TLC de Argentina, España, Australia, Nueva Zelanda, por supuesto que lleva muchos años en este liderazgo mundial. Son ejemplo de que Colombia puede hacer frente a la apertura comercial con un fortalecimiento de su sector y la flexibilización de las medidas que distorsionan el mercado interno. A partir de la aplicación de modelos diferentes, se puede alcanzar niveles de productividad en la actividad lechera que permitirían competir con socios comerciales destacados en ese sector. Si no revisamos ese tema, tengan la certeza que la pelea entre los productores y la industria se puede acabar dentro de 7 años, porque ya no tendremos ni industria, que la necesitamos, como productores, que también lo necesitamos. Es evidente que aquí hay un interés cruzado, un interés. Debe haber una confluencia de intereses más que un conflicto de intereses que garantice que el sector lechero avance y que, por supuesto, atendamos a los pequeños productores, que son los que viven al día a día de la producción de su leche en su parcela, en su municipio y sobre todo en los municipios de quinta y sexta categoría de nuestro país, que son la mayoría, por supuesto, en Colombia. Dejo hasta ahí mi presentación, señor presidente. Le agradezco que me haya dado el tiempo y me disculpe que me excedí un poquito, pero es que pensé que yo iba a tener más tiempo, pues, como citante también de este debate. Muchas gracias, señor presidente, y ya me reservo otras intervenciones después de que el gobierno responda. Muchas gracias.